Chile es un país que está acostumbrado a sufrir, así que este es un premio para todos y a celebrar nada. Grítalo, campeón. Chiquillos, está todo Chile celebrando, felices. Son 120 años de sequía, así que por fin tenemos nuestra primera Copa América. A todos nos han robado algo. No se hace nada. Mi reacción es de entendimiento. El gobierno trabaja para las personas y sus problemas de delincuencia, sea o no, que agarran la cacerola para no infectarse. En materia de salud. Estoy bien, muchas gracias. Recalcar mi inocencia que va a ser probada. Yo creo que uno siempre tiene que dar la cara cuando hay las buenas y las malas. Decrétese respecto al imputado Alberto Cardemil Herrera, firma quincenal arraigo nacional. Respecto del imputado Enrique Manuel Jovino Novoa Vázquez, arresto domiciliario total, arraigo nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana en CNN Chile. Un debate a lo campeón, podríamos decir hoy, porque sí, somos campeones de la Copa América, la sonrisa todavía no se borra, aunque ya entremos en el tráfago habitual de la contingencia que también vamos a tocar hoy. Pero el tema de la Copa América y sus consecuencias tampoco va a quedar ausente del debate que comenzamos. Como siempre, ustedes son quienes eligen a la frase más destacada, a la más relevante, a la que más se va a recordar, a la más llamativa de esta semana que termina. 3 candidatos a frase de la semana. Una que mezcla fútbol y cacerolazos, podríamos decir, porque en una de sus asistencias a la Copa América le preguntan a la presidenta Bachelet o la increpan por el tema de la delincuencia en los días en que precisamente se organizaba un cacerolazo. Y esto respondió la presidenta. Porque la escuché cuando dijo, sí, por supuesto. El viernes le robaron el celular a mi hija, imagínate. Se bajó de la mix, se subió un carro. Le robaron el celular a mi hija, empatizando entonces con la crítica o con el reclamo la presidenta Bachelet en una frase muy comentada. Otro que tuvo que dar hartas explicaciones esta semana fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, por la llegada de Nicolás Eizaguirre como ministro de las Express. Le quita autoridad, le quita poder a Burgos. Esta fue la defensa del jefe de gabinete. Yo tengo claro mi rol. Si el día de mañana alguien quiere pasar por encima de mi rol, que no me ha pasado, me demoro 5 minutos en golpear la mesa. Ahí quedó el aviso entonces del ministro del Interior, Jorge Burgos. Y la tercera candidata a frase de la semana, por cierto, tiene que ser en el contexto de las celebraciones por la Copa América. El capitán de la selección, Claudio Bravo, en esa visita a La Moneda después de ser proclamado campeón. Sí, ahora hay que estar más tranquilo que nunca, hay que preparar bien lo que viene, analizar lo que pasó hoy día y que la gente disfrute en sus casas. La verdad que era una misión también nuestra, con todas las cosas que han pasado en nuestro país, y era la misión también de que un poco a través del fútbol podamos llegar a las casas de todas las personas. Ahí poniendo algo de contexto, como suele hacer Claudio Bravo en sus declaraciones también, acerca de las condiciones del país y lo que ha pasado en el país. Son los 3 candidatos a frase de la semana, los vamos a conversar, vamos a analizar también lo que está ocurriendo junto a nuestros invitados, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayor, Francisco Covarrubias. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos. Laura, partamos por usted. ¿Cuál es la frase de la semana? Yo me quedo con la frase del capitán de la selección porque se hace cargo de una realidad, de un sentimiento generalizado, de que el país, pese a tener este triunfo, por cierto que ha vivido momentos duros, se está viviendo momentos duros en la política, en el gobierno, ahora con los datos de hoy día la economía, y eso no hay por qué negarlo. Me hace bien, me hace mucho sentido que el fútbol pueda alegrar, porque muestra cosas o valores que uno debe rescatar de este equipo de personas, de este equipo de profesionales, como son la valentía, el esfuerzo, el no dejar de luchar, el salir adelante, y yo eso lo valoro enormemente. Además que puedan empatizar con los sentimientos de la ciudadanía, considero que lo hace más valioso a ellos como líderes del país, de una generación de jóvenes. Ok, Hernán. Si no fuera por la Copa y por la frase de Claudio Bravo, me hubiera quedado con la presidenta, pero creo que la Copa bien vale darle un respiro a la presidenta algunos días. Creo que hace mucho sentido y lo hace permanentemente, efectivamente. Siempre el capitán contextualiza los triunfos de Chile en relación a las dificultades que tiene el país, a lo mal que le ha pasado a la gente, y creo que estamos todos, digamos, conscientes de que ese triunfo es más que deportivo y por lo tanto me quedo con Bravo. Ok, Francisco.
A ver, yo descarto la frase de la presidenta porque creo que, y ahí como que me recuerdo un poco de la columna que escribió Carlos Peña ayer en el Mercurio, no estuvo un poco a la altura de la prestancia que requiere un presidente. Yo creo que los presidentes tienen que ser presidentes hasta para reaccionar frente a cosas que le digan en los estadios. Por lo tanto, esa la descarto. Descarto también la frase de Burgos, porque esto de anunciar los golpes de mesa se hacen y no se anuncian. Por lo tanto, encuentro que el que da explicaciones se autoacusa. Así que yo me quedo de todas maneras con la frase del capitán de la selección, no solo por la alegría que nos entregó, sino porque creo que Bravo de cierta forma refleja lo que le falta un poco a la política chilena. Reflejó moderación durante todo su trabajo, reflejó esfuerzo, reflejó seriedad, reflejó tener la cabeza fría cuando corresponde, no se entregó. Entonces, yo creo que esos valores que mostró el capitán, yo creo que habría que transferírselo a mucha gente, digamos, del mundo nacional en otro ámbito. ¿Roberto? Por las mismas razones que para Covarrubias se pueden escribir para no darle el premio ni a Michelle Bachelet ni a Burgos, para mí son las razones por las cuales me parece que son frases relevantes. Bachelet porque confunde empatizar en términos políticos con empatizar en términos sociales. Socialmente está muy bien que uno diga, mira, a mí me pasan estas cosas, pero cuando tú eres presidente eres responsable de aquellas cosas. Y en el caso de Burgos me parece más relevante todavía porque Burgos llegó a cambiarle el foco al gobierno, llegó a establecer un claro momento de un segundo tiempo, a darle un respiro al gobierno. Y la verdad es que desde que asumió Burgos lo único que tenemos es más movilizaciones, más problemas en la relación de la ciudadanía con Carabineros, más problemas en todos los temas que supuestamente él tenía las capacidades para poner orden, que era la promesa de él, del gobierno, del Mercurio, Unidos por el Sol. Entonces, en medio de todo eso, Burgos fracasa y le llega un ministro fuerte, cercano a la presidenta, y lo resiente, porque si no, no hace la declaración. Creo que es un error grave que solamente revela que Burgos ya no es Burgos. Ahí está. ¿Ustedes son quienes deciden la frase de la semana? ¿Tenemos premio para la frase de la semana? ¿Tenemos un premio? Sí, bueno, ya, excelente. Le damos un premio. Ya. Mi nuevo libro, junto a José Miguel Ahumada, Economía Política del Fracaso, un examen sobre la hipótesis que usted ha escuchado tantas veces, de que Chile se modernizó con este modelo. Analizamos esa hipótesis desde el año 74 al 2010, con datos precisos al respecto para que usted pueda examinar también esa hipótesis y llegar a la misma conclusión que nosotros, porque si no, no tiene gracia. Y bueno, por cierto, así que la mejor frase se lleva el libro. Eso, la mejor, ustedes opinan con el hashtag ciudadano, y la frase más ingeniosa, la que consideremos la mejor, se va a llevar el libro de Alberto Mayor. El jurado voy a ser yo. Por supuesto. Okay, ya, para que sea bien democrático. Por supuesto. Partamos hablando de la Copa América. A ver, somos campeones, evidentemente hay un clima de jolgorio nacional. ¿Tiene alguna consecuencia más allá? ¿Genera algo más allá? ¿Hernán, te parece que esto se acabó la fiesta y listo, volvemos a donde estábamos y no se mueve nada en términos de cómo está el país? No, yo creo que tiene consecuencias de todas maneras, en términos sociales, respecto de la alegría y lo que simbólicamente representa esta generación, sobre todo para los niños y el futuro, que empiezan a crecer con triunfos de verdad y no con triunfos morales. Pero todas las interpretaciones que pretenden darle beneficio de este triunfo deportivo a la política, yo creo que son un poquitito optimistas de más. Creo que la política rápidamente vuelve a ponerse en el lugar que le corresponde. De hecho, hoy día La Moneda amaneció con 2 encuestas bastante poco agradables, con un IMASEC, ¿cierto? Y una noticia sobre el crecimiento muy duro, y ya rápidamente vuelve entonces a girar a la política lo que le corresponde, y el fútbol y el éxito deportivo el lugar que tiene. Así que yo creo que hay que saber distinguir el efecto sobre la sociedad y en particular sobre las nuevas generaciones, y que los políticos sigan haciendo su pega, porque esto es un triunfo de la selección, de San Paoli y de otros, digamos, pero no de los políticos. Laura, ¿ves algún cambio? Yo creo que es un tremendo triunfo y que nos provoca una inmensa alegría a todos. Y que los chilenos son capaces de diferenciar este triunfo deportivo de otras cosas que lo afectan cotidianamente, como son el poco rendimiento de los fondos en la AFP, como son los proyectos que intentan hipotecar las viviendas de los adultos mayores, proyectos de ley, como es el arresto domiciliario total de Jovino Noboa por el caso Penta. Siguen estando al ritmo de lo que está pasando en Chile, la reforma educacional que no se concreta, el paro de profesores que está ahí. Son capaces de diferenciar la realidad con que se vive
porque los chilenos son personas conscientes. Pensar lo contrario sería suponer que son sometidos a la manipulación de un... La gente sabe diferenciar lo que es el fútbol de lo que es su realidad, llegar a fin de mes, lo que significa una serie de realidades a las cuales se tienen que enfrentar. Entonces me parece que es bueno diferenciar. Nos da alegría. Al día siguiente en la feria la gente estaba contenta y seguimos estando contentos, pero somos capaces de hacernos cargo de la realidad que efectivamente nos afecta, de la situación particular de la cual tenemos que asumir posiciones y por sobre todo del respeto que los propios ciudadanos deben demandar de quienes lo gobiernan para que no se utilice ni se intente utilizar triunfos como esto con otro afán que no sea el mérito de este equipo de grandes profesionales, jóvenes que nos llenan de esperanza. Bueno, concuerdo plenamente. Yo creo que es subestimar a las personas, pensar de que por una alegría como esta o por la cercanía que tiene la presidenta con el equipo, esto puede significar un aumento en el apoyo ciudadano. Yo creo que no, y obviamente que eso no es así. Pese a que creo que la Moneda estaba tan preparada para esto que yo creo que de repente hay algunos asesores comunicacionales que en esto corren con colores propios y montan cosas que al final de cuentas no retribuyen. Ahora, pese a eso y sin querer ser al revés, para sacar la gravedad del hecho, yo creo que igual uno vale la pena reflexionar y ver el buen ambiente que se genera cuando está todo el país volcado en una cosa que es mal que mal una distracción y todo, pero que en el fondo donde la izquierda y la derecha, donde los ricos y los pobres, donde todos en el fondo estamos abogando por una misma causa. Creo que por muy obvio que sea y por mucho que pase en todos los países, creo que vale la pena como por lo menos hacer un alto y reflexionar y decir, bueno, como esa canción de Serrat, que todos la han escuchado, La Fiesta, donde en el fondo todos estamos iguales y ahora cada uno vuelve a lo suyo, digamos. ¿Ah? Ha terminado la Copa América, ahora cada uno vuelve a lo suyo. Así que en eso yo me alegro. No se trata de subestimar, a mi juicio, a las personas, se trata de estimar la historia. Y la historia nos indica que ya los romanos hablaban del pan y circo y la importancia que tenía el circo para mantener el orden social. Hubo importantes civilizaciones que ocuparon las fiestas para esos fines, muchas veces las fiestas religiosas. Los egipcios inauguraron las religiones a sabiendas de que ellos no creían en los dioses, después ya empezaron a creer incluso ellos mismos, pero fue una inauguración política el asunto. O sea, hay mucho de aquello, la sociedad moderna, los primeros sociólogos recomendaban que existieran religiones, no porque creyeran en las religiones, sino porque producían orden social, y las fiestas en general producen aquello, y hoy día el fútbol es una fiesta nacionalista por excelencia, por tanto, a mi juicio sí produce un efecto. La capacidad permanente de ese efecto obviamente depende de la capacidad, la intensidad del problema que hay de fondo. Como el problema de fondo es bastante grande, ¿ya? Efectivamente el problema invade el asunto y no va a ser eficaz en poder cubrir aquello. Pero hay muchos gobiernos que lo han intentado y lo han logrado usar la propaganda a partir del deporte para aquello. Ahora, no va a funcionar a mi juicio, pero sí les da un respiro. Y eso es importante. Esto algo parecido a lo que pasó con el accidente y el duelo de Camiroaga el 2011, que permite ganar 2-3 semanas. Y claro, después las cosas vuelven, pero vuelven en vez de Richter 7, vuelven en Richter 4, ¿ya? Y más o menos, y ganaste tiempo, cosa que en una crisis siempre es relevante. Por tanto, uso político esto tiene, va a tener, va a seguir teniendo, no me cabe ninguna duda. ¿Laura? Sí, yo solamente hacer un matiz, porque el buen ánimo y la buena disposición de los jugadores con la presidenta es una cuestión que se podía percibir, era casi de piel, no había sucedido así antes con otro presidente, digamos. Y eso también tiene un antecedente que no es solamente la puesta en escena, ¿no? Tiene que ver con la construcción de estadios, tiene que ver con la predisposición. A mí me tocó estar en la elaboración y preparación del Mundial Femenino Sub-17. Toda la preparación y la política en materia de deporte, que no es de lo mejor, pero ha sido marcador o diferenciador respecto de la actitud que ha tenido la presidenta Bachelet en torno al deporte. Y en eso solamente lo pongo como un punto de quiebre que transmite un poco esta empatía que los propios jugadores tienen con ella. Esto no es solamente una preparación escénica, o sea, naturalmente, y había muchas fotos que circulaban en Twitter, lo mostraba la selección con el otro presidente y con la presidenta, tenía que tener con una actitud de sentimiento de acogida, cercanía, lo que sea. Y yo me imagino que también aquí hay un trabajo detrás, entonces para no ser tan superficial de creer que esto es solo manipulación, porque de nuevo la gente pensaría que entonces nosotros creemos que los ciudadanos son todos sujetos manipulables, que con solamente una fotografía y una sonrisa se captan.
importante. No, aquí hay estadios que se han construido, aquí hay un proceso de mejoramiento, la creación del Ministerio del Deporte, aquí hay inversión pública con miras a poder potenciar, ojalá no todos los deportes, principalmente el fútbol, pero sí había un trabajo previo. No, yo creo que de todas maneras, yo creo que es totalmente genuina la relación de la presidenta y eso basta verlo con los jugadores y yo creo que eso es súper legítimo. Lo que yo digo es que siempre hay algún asesor que no sé, como que se engolosina con esta situación, se entusiasma, se sobreentusiasma con esto. Ahora, eso es una cosa y creo que es totalmente legítimo la presidenta que tenga la cercanía con los jugadores y me parece súper bien y además meritorio en muchos aspectos porque ella se ha preocupado por el deporte y específicamente por el fútbol. Otra cosa distinta es que yo creo que en ciertas ocasiones, y lo digo de verdad, no como una crítica liviana, sino que la presidenta le faltó un poquito más de prestancia en ciertas ocasiones. Y que lo que yo decía que había dicho o había expresado la columna de Carlos Peña ayer en el Mercurio, creo que el presidente tiene que mantener una actitud de presidente. Entonces, esta respuesta como la que le dio en el estadio a la persona que le dice preocúpese de la delincuencia, esos saltos dentro de la moneda, no sé, yo creo que en cierta forma, a mí no me gustan por lo menos. No le doy una gran gravedad, ni mucho menos, pero a mí no me gusta porque de cierta forma colabora a degradar un poquito la institución presidencial. Bueno, Piñera también hacía más o menos lo propio. Recordemos que Piñera cuando iba... Por supuesto. Sí. O sea, de hecho, pero una anécdota simplemente para ilustrar el punto que también parte del equipo de la selección chilena... Con Lago esto, no con Piñera. Bueno, claro. Lago se preocupaba mucho de eso y solo de eso, pero el asunto es que el presidente Piñera tenía un problema más con la selección personal que en gran medida marcó también la bacheletización del equipo, habrá que decirlo, que tiene que ver con que su relación con Colo-Colo, hay un evento que marca mucho la relación con los jugadores de fútbol y con una sensación de los jugadores de haberse sentido muy, comillas, empleados, ¿ya? Que era cuando el presidente Piñera iba a ver los entrenamientos en helicóptero. ¿Ya? Y eso les molestaba mucho a los... No, es verdad. Entonces eso les molestaba mucho a los jugadores y eso generó un anti-piñerismo que marcó también el hecho de que después... O cuando le dijo loco a Bielsa, ¿no? Bueno, además de todo lo de que no tenía ningún pudor para tratar a un técnico que además sabe mucho de política, que viene de una familia política argentina, claro, y que no va a ser tan fácil administrarlo en ese sentido. Así es que... Ahora, políticamente habrá que preguntarse también por qué Sampaoli no fue a la Moneda, hay una serie de cosas que no... Como que la fiesta ha cubierto con su velo... Se habló mucho de que cuando en el fondo Bielsa le dio la mano así como mirando para el lado a Piñera, pero Sampaoli no fue simplemente a la Moneda. Ahora, Sampaoli siempre se ha manifestado muy cercano al gobierno y a la presidenta, así que no creo que haya habido algo más en ese ámbito como fue lo de Bielsa. A mí me interesa la verdad que repoco ese aspecto. A mí lo único que me preocupa es, aquí hay una política en materia de deporte, hemos tenido una política pública que aspira a mejorar la calidad de la infraestructura, la dotación necesaria, a diferencia de lo que pasó en Brasil con el Mundial, donde efectivamente hubo un rechazo de parte de la ciudadanía porque la presidenta Rousseff no había tenido un comportamiento con la construcción de estadios en lugares donde no había posibles usos futuros de esas instalaciones deportivas, y hoy día sí, coherente, se muestra, dimos una buena imagen hacia la región, un bonito espectáculo, estuvo bien montado, uno puede valorar eso independiente que no esté de acuerdo, no le guste el estilo del presidente, nadie pretendería que tú fueras adepto a Michelle Bachelet, no lo espero yo creo que las personas que nos escuchan tampoco. No, solo decir de que estando de acuerdo en general con todo, la pregunta políticamente creo que de fondo es, ¿le va a servir esto a la presidenta respecto a la crisis que está viviendo ella y su gobierno en la relación con la ciudadanía? Cero. Nadie punto. pretendería que le sirviera. Por lo tanto, lo genuino que es su relación con los futbolistas, cómo la organización de la Copa, cómo se celebró en la Moneda, todo es fruto de especulaciones. La semana pasada había subido 5 puntos, según las encuestas que ustedes siempre citan. Y esta semana habrá que decir que la encuesta donde no sube es una encuesta que está medida el día 30 y por algún misterioso motivo el señor Méndez, en vez de publicarla el día 1, el día 2 como siempre, ¿ya? El día 1 procesan, el día 2 publican, la publica el día 6, ilustrando que el Bachelet no subió nada. Pero Méndez dijo que la última semana había identificado una recuperación en el Caribe. Tenemos que esperar el próximo lunes cuando la encuesta de Plaza Pública sí mida esta semana, digamos, el post-campeonato. Pero el efecto inmediato de presentarlo hoy día, cuando se podría haber presentado el día 2, insisto. Pero muy breve, lo que han mostrado las encuestas en sucesos similares es que hay un efecto, pero es muy pasajero, es muy volátil, líquido, no es estructural. Y creo que este es el caso. No, sí. Oye, la dictadura de Videla consiguió un mundial
y al rato está teniendo que armar una guerra y al rato está afuera. Dicho eso, vamos a los temas que sí son o que sí deberían tener consecuencias porque son temas de larga data. Hoy conocimos la cifra del IMASEC, muy baja, 0,8%, confirmando un frenazo de la economía. Los brotes verdes parece que se marchitaron rápidamente. Se están sincerando las cifras de crecimiento, de proyección de crecimiento por parte del ministro de Hacienda y se espera además un cónclave precisamente para hacer ese sinceramiento. Entra en una nueva etapa el gobierno. Se habla de que la presidenta en su reunión con los empresarios había hablado de una reforma a la reforma tributaria, lo han contado empresarios como Juan Pablo Suet. ¿Qué viene ahora en términos económicos también? Yo creo que es muy interesante lo que está pasando, porque hubo un cambio de gabinete, ¿cierto? Suponía que había un cambio de rumbo, se cayó Insulza entre medio, digamos, hoy día entra Izaguirre. Creo que hay efectivamente hoy día un momento distinto, la economía exige que se priorice, son las voces que emergen desde el gobierno y de la nueva mayoría. Creo que la pregunta bien de fondo es, ¿qué tan retórico va a ser? Por un lado, seguir insistiendo en vamos a cumplir con el programa y por otro lado, decir hay que ordenar las prioridades, la economía está primero, hagámonos cargo de la delincuencia. Creo que hay una cosa que no es clara. Creo que es evidente que se requiere un cambio de rumbo, digamos, y creo que es importante que la presidenta hoy día con esa moneda que tengo la impresión puede ser afín a poner un nuevo orden, requiere sí una definición muy clara. Seguir insistiendo en vamos con todo con el programa, no tener los recursos para eso y al mismo tiempo volver a ordenar las prioridades de este gobierno, creo que hablan de poca claridad. Yo creo que yo creo que hay un cambio muy importante que tiene que ver con el hecho de que, a mi juicio, hizo algo correcto con las prioridades y la persona equivocada, pero hizo algo correcto, que fue decir, le doy coherencia al gobierno a través de darle fortaleza a un gran nombre como el hombre fuerte. En este caso es Izaguirre, claramente, que queda con un ministro de Hacienda que le es afín, queda con un entorno bastante, queda provisto en el gabinete político, deja educación más o menos armado también a su imagen y semejanza. Entonces, efectivamente, él queda como el hombre fuerte. Me parece que eso le da coherencia, le da consistencia. Creo que es la persona equivocada. Izaguirre no es una persona que política de estructuración, de articulación sepa mucho. Creo que además las prioridades que está marcando el gobierno son equivocadas. Ya se rindió la primera vez con el cambio de gabinete, ahora se quiere rendir por segunda vez y rendirse después de la rendición ya es abrir la puerta a que te golpeen más. Por tanto, creo que es un error, pero por lo menos está dando una señal de buscar una cierta consistencia a partir de este nombre que queda fuerte, queda potente para poder llevar este periodo que viene. Que yo no tengo duda que efectivamente vendrá una especie de contrarreformismo limitado y qué sé yo, lo que me parece que es evidentemente además el fracaso, el fin del concepto de la nueva mayoría que tenía como concepto fundamental las reformas estructurales. A mí me parece que las reformas que se debían realizar y que suponían costos están, salvo la educacional, implementándose. Hay que ver cómo se hace el ajuste financiero para que haya los recursos necesarios y se priorice lo que dice en relación con la reforma educacional, que ya tiene un aspecto financiado por la reforma tributaria. Los contenidos de las reformas estructurales que faltan no tienen connotación pecuniaria, por decir así, como son la reforma constitucional. Mañana se somete a debate la despenalización del aborto por 3 causales. Hay otro tipo de cosas que no son solo económicas. Yo sí creo que ha habido una baja en la inversión producto de 2 factores, uno externo, que ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones en este programa, y otro también de falta de inversión de nuestros empresarios, que además de conversar con la presidenta, filtran las conversaciones por, no sé si era una conversación privada o no, pero filtran las conversaciones. Ahora, yo esperaría que el tema de la inversión hubiese una reacción y confío en la gestión de Valdés para poder hacer un control del gasto. Yo creo que efectivamente uno tiene que ver más ojo en cómo, y por eso valoro toda esta política. Cuando alguien me dice Burgo entró y no ha hecho nada, la verdad, o Izaguirre el hombre fuerte, poco me importa quién tiene más simpatía o no con la presidenta. A mí hay un ministro del Interior que cumple el rol que la Constitución le mandata, que ha aplicado medidas interesantes desde el punto de vista de la autoridad. Lo vimos anunciado en un periódico de monopolio el fin de semana. Monopolio, duopolio, no, duopolio es palabra de Meo, ¿no? Bueno, del monopolio, oligopolio. En la prensa escrita, duopolio en todo caso, el monopolio no hay. Ya, entonces el duopolio. Hay otros medios, entonces me parece a mí que dicho lo anterior, dicho lo anterior, a mí me parece que hay un ministro del Interior que está tomando carta en el asunto en materia de austeridad, que ha ejercido. Yo la verdad que sería un poco más complaciente, yo no suelo ser muy complaciente, pero sería un poco más complaciente respecto de dar el tiempo necesario para que él actúe. Por de pronto no he visto al subsecretario desconociendo sus capacidades, cuestión que sí pasaba
o sucedía en el pasado. Laura, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Qué bueno. ¿Ah? Y te lo digo porque yo creo que la situación económica hoy es muy mala en Chile. Esto no es una campaña del terror, no es nada que se le parezca, pero si nosotros sabemos que el mundo va a crecer 3,5% y Chile va a crecer menos del 2%, si nosotros sabemos que países, porque digamos ya países comparables, Perú, Colombia van a crecer sobre el 3%, más cerca del 4%, y nosotros vamos a crecer bajo el 2%, es que acá es bastante obvio que la situación, el problema está adentro y no afuera. Entonces, si el problema está adentro, está bien, llegó el ministro Valdés y en cierta forma el ministro Burgos a decir de que aquí hay que moderar un poco y que hay que acotar. En eso creo que la presidenta del Partido Socialista ha sido súper responsable también, o presidenta, sí. Bueno, presidenta ha sido súper responsable en lo que ha dicho, que aquí hay que acotar y todo. Pero acá hay que hacerse la reflexión más profunda, es decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cierto? ¿Cómo llegamos a esto? Y la respuesta es bastante obvia. Cuando se trató de pasar la retroexcavadora por el país, entonces obviamente que los inversionistas se asustaron. Y acá no es que los inversionistas se junten en una pieza a decir invertamos o no invirtamos, no, en verdad no invirtamos, en verdad tratemos que el gobierno le haya mal. La inversión surge espontáneamente y surge desde el gran empresario al pequeño empresario, al que monta un bazar, al que proyecta la gran empresa. Pero si eso es un hecho que todos nosotros lo constatamos. Lo que estoy diciendo es que las medidas que se adoptaron financian la reforma y lo que resta por hacer no es retroceder, porque lo que me imagino que tú nos vas a plantear a esta mesa es que no hagamos la reforma educacional. Yo quiero ese dinero de la reforma tributaria para la reforma educacional. En lo que alcance será gradual, no podríamos atender, yo preferiría atender las necesidades de los docentes. Sí, solo va a terminar el punto. Solo una cosa, yo supongo que aquí hay problemas de inversión, pero si la retroexcavadora asustó al inversionista, imagínate lo que puede haber asustado a las personas, a los seres humanos, los bombardeos y el tiempo pasado. Yo creo que los inversionistas tienen que tener una actitud, yo lo que espero es que la clase empresarial en Chile tenga también la valentía para asumir en conjunto con el gobierno una situación compleja y adoptar las medidas que de su parte son necesarias para salir de la eventual crisis que aqueja internacionalmente al mundo entero. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el gobierno es decir, mire, acá el programa estaba equivocado. Habían cosas correctas, habían cosas que estaban más o menos y habían cosas que estaban completamente incorrectas. Y lo que se requiere entonces es hacer ese análisis. Pasó en Francia, muy parecido a Chile. Hollande llegó asumiendo con un gran discurso de cambio, todo, y el gobierno le fue pésimo. ¿Y quién asumió? Valls, y asumió el nuevo ministro de Hacienda, Macron. ¿Y qué dijo? Muchas de las cosas que se prometieron eran imposibles de hacer. No dijeron gradualidad, no dijimos... Pero Cipras acaba de ganar ayer un plebiscito con el 60%. Pero si no tiene nada que ver, Cipras. La pausa. Ya volvemos a Ciudadanos de CNN Chile. Claro que tiene. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Recuerden opinar con el hashtag Ciudadanos, votar también por la mejor frase de la semana. Hay un libro en juego, el libro de Alberto Mayol, ni más ni menos. La cantidad de gente que tiene portada. Además, la cantidad viene autografiado con especial cariño por Alberto Mayol. Increíble. Prólogo especial. Economía política del fracaso, se llama el libro de Alberto Mayol. El mejor comentario de hoy se lleva ese libro, gentileza de Alberto. Estábamos en el debate de la reforma tributaria. A ver, yo me perdí un poco porque la reforma tributaria se aprobó hace cuánto, en septiembre, ¿no? Agosto, septiembre. Lo firmaron todos ese acuerdo. Gobierno, oposición, los empresarios, los bancos en el papá de la guagua. Y ahora parece que estaba malo lo que firmaron todos, me perdí. La reforma es mala, eso es lo que está reconociendo hoy día el gobierno. La presidenta dice que requiere perfeccionamientos legales a través de las circulares también, por supuesto. Hay un problema con el diseño de la reforma. O sea, y su ejecución... malo. Mi impresión es que el proyecto original era muy malo y trataron de arreglar en el camino, en el Senado, un acuerdo y salió... El acuerdo de la cocina no sé si salió peor. Me cuesta creer que sea peor, pero lo que está claro es que tiene serios problemas. Entonces, concluir que las cocinas no son buenas. Y hay dos cosas que observar, creo yo. Uno es que estaba mal hecha y por lo tanto requiere ser perfeccionada, lo que habla mal, obviamente, de la reforma. Y dos, que son los efectos que produjo esta reforma en el clima para la inversión. A ver, lo que por tanto, hay que el gobierno, con sus reformas, el contexto del cual hoy día el propio gobierno sufre. A ver, es que es dudable, ese es el punto. Es dudable, ¿por qué? Porque si tú tienes una reforma tributaria que no te gusta como empresario, lo que haces en un país como Chile, donde el sistema tributario anterior era muy beneficioso, es que, y ese nuevo sistema tributario va a entrar en régimen recién en 3, 5, 6 años, tú lo que haces es invertir inmediatamente.
Porque resulta que en Chile las grandes inversiones, las inversiones de 500, 1000, 2000 millones de dólares, se recuperan en 2 o 3 años. Sí. No se recuperan en más tiempo. Por lo tanto, te recuperaste toda la plata en todo ese tiempo y cuando entró en régimen el nuevo sistema, que a ti te carga, lo encuentras socialista, pareció la Unión Soviética, una cosa terrible, ¿ya? Resulta que en ese momento ya tienes financiado el proyecto. Por tanto, no tiene ninguna lógica la caída de la inversión a partir de la reforma tributaria. No tiene ninguna lógica. Lo que significa la caída de la... conjunto de reforma. El conjunto de reforma. La reforma era educacional. Era educacional. O sea, por favor, no estamos hablando que se están acabando proyectos educacionales. Estamos hablando... ¿Y a dónde lleva eso, Alberto? O sea, a lo que voy es que aquí se dijo, Arenas era el culpable. ¿Ya? Hago un homenaje al señor Arenas que... yo sostengo... No lo extraño, pero sí sostengo que lo echaron porque era el único ministro de Hacienda no androide de los últimos años. ¿Ya? Entonces era un problema racial, ¿ya? Pero no lo discriminaron. ¿Ya? Y resulta que lo sacaron porque, por supuestamente incompetente, hoy día pusieron un ministro que apenas llegó, el Mercurio destacó... Escúchame, que Arenas salió por un tema racial. Escúchame, al nuevo ministro de Hacienda, ¿ya? Resulta que llegó y la prensa del duopolio señaló específicamente que apenas llegó se recuperó la economía. Al día siguiente, era una cosa mágica. Y resulta que hoy día estamos con que el problema es más estructural y la culpa de Arenas es para toda la eternidad. Estos son problemas estructurales previos. La economía chilena es frágil, es débil, depende del cobre, el cobre bajó, bienvenidos a la realidad. Tan simple como eso. Lo demás es verso. Pero yo creo que ese es parte de precisamente parte del problema, porque tú has dicho varias cosas, pero una de las cosas que dijiste que los grandes negocios tienen una recuperación de la inversión en 2 años. Eso, salvo los negocios ilegales, no hay ningún negocio que en 2 años se recupere la plata. Energía, minería. Segundo, tú dices, bueno, esto va a entrar en 6 años más, pero la economía, y eso se sabe desde los primeros economistas, antes de Adam Smith, que ya decían que aquí las expectativas forman parte de la clave. Entonces, si a ti te dicen que en 5 años más va a pasar algo, yo tomo mis decisiones de inversión en base a eso. Y lo tercero es respecto a Arenas. Yo creo que Arenas, que es un gran responsable de la confección del programa, junto con Peña y Lillo, realmente se equivocó permanentemente. Entonces, yo creo que decir que aquí salió por una cosa racial me parece irresponsable. Te lo digo de verdad, te lo digo con afecto. ¿Conoces la palabra ironía? Aparte de utopía, son 2 palabras que no conoces. No, se la conozco, pero es que he visto que se ha enarbolado bastante esa tesis. Y yo creo que nadie la ha dicho. Es una creación mía propia, totalmente. Está en el libro. Claro, está aquí. Voy a leer tu libro porque a ver si aparece ahí. Porque ha aparecido muchas veces esto que Peña y Lillo y que Arenas salieron por una cosa clasista y no es así. Arenas yo creo que es el peor ministro de Hacienda que ha tenido este país, a lo menos desde Luis Escobar Cerda, a lo menos, y habría que comparar a los dos, ¿cierto? Entonces, no hacer los cálculos, decir permanentemente que el país está con brotes verdes, que se está recuperando cuando no es así, yo creo que fue de una irresponsabilidad. Pero eso también lo dijo la derecha también. Tremenda. Yo creo que hay efectivamente algunos que frecuentan más recurrentemente los salones de ciertos sectores y que son más queridos por otros. Ay, no sé si es clasismo, racismo, pero claramente un hombre brillante como Arenas no fue desde el principio, no tuvo la aceptación empática de todos los sectores empresariales. ¿O lo que tú crees, Laura? Tú interprétalo como quieres, te doy algunos segundos para aquello. Pero yo lo que creo es que sí uno puede decir que esta reforma tuvo algunos bemoles, de hecho fue terminada, te quiero recordar, y eso sí fue un error político de Arenas, no de su capacidad intelectual, que no tengo ninguna duda, de la decisión de negociar en una cocina, que yo creo que efectivamente necesita, como toda reforma, ajuste. Efectivamente, no solamente la minería, la energía, también la construcción, hay una serie de inversiones que yo más bien lo que en cierto sector empresarial, no todo el empresariado, para no generalizar, es una especie de sector taimado de que no vamos a hacer esto porque no nos gustó, porque la cosa no se hizo de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Ahora, mi pregunta es, ¿van a seguir taimados o no? Es una decisión de ellos, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo único que pediría es el coraje, y por eso cité a Tsipras hace un momento atrás, porque yo creo que cuando uno gobierna tiene que bancarse los conflictos y tiene que ser capaz de tomar decisiones, aunque generen dolor de guata, baje la encuesta, sea el resultado que sea. Y en ese sentido, Tsipras en Grecia dijo, mira, yo le pido, y con un discurso además que tenía que ver todo el sentido que estaba detrás de su gobierno, de la realidad del pueblo griego, lo presentó a aprobación en un plebiscito, y me parece además un gran acto, un resultado muy beneficioso, a un acto de coraje de un mandatario
que no necesariamente se ve ahora. Lamentablemente estamos frente a gobiernos que frecuentemente, por la realización de encuestas de forma casi diaria o semanal, están cambiando, matizando. Entonces, yo creo que en eso lo que demanda la ciudadanía es que uno se compre conflicto, asuma qué cosa se va a hacer, más que priorizar o no, diga esto sí, esto no, y punto. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, pues. Necesitamos entonces que la presidenta Bachelet, en un acto de coraje, dé una dirección. Y que los empresarios y que diga también, entonces, en un acto de coraje, digan hasta cuándo van a seguir amenazando. La lectura de la nueva mayoría, nuestro cambio de rumbo, repensar las bases del modelo, arrepentirse de los 20 años de la concertación, ¿es la ruta? O decir, ¿saben qué? Cometimos un error de diagnóstico, se nos pasó un poquito la mano en la campaña, prometimos todo lo que se nos ocurrió, la gente se entusiasmó de más, fuimos irresponsables en el diseño de la reforma, se produjo un problema con el clima del país, de confianza, esto afectó además a la economía, vamos a cambiar la ruta, vamos a moderar, vamos a priorizar, la economía se va a poner adelante porque es lo que permite efectivamente distribuir. ¿Qué va a hacer la presidenta? Ese es el acto de coraje. ¿Tú quieres que diga todo lo que tú quieres o todo lo que el sector empresarial quiere? Yo estoy contigo. Los presidentes tienen que tomar decisiones de coraje. ¿Qué va a hacer? O el primer camino o el segundo. Pero hoy día ha construido un discurso y una retórica donde está en ambos. Y nadie sabe bien, ni los propios ministros, exactamente qué hacer. Te quiero contar que la retroexcavadora es de Quintana, no de la presidenta Bachelet. No mencioné la retroexcavadora. El gobierno tenía todo el derecho, y uno podrá estar de acuerdo o no, en subir los impuestos. Uno puede decir que es bueno, otros podrán decir que es malo. Pero los chilenos lo que te quiero decir es que para subir los impuestos bastaba subir la tasa de impuestos de 20% a la empresa a 25% y no desarmar todo el esquema tributario, que lo que tiene hoy en día la empresa completamente confundida de cómo se aplican las normas tributarias. Tú en tema educacional tú puedes haber dicho, mira... Pero se subía al 20 al 25, pero eso significaba, por ejemplo, dejar el food tal cual estaba, no subir bueno, el empresa, por ejemplo, estaba la o sea, hay muchas formas de subir los impuestos distintas, con distintas consecuencias en la repartición de la ganancia. Estaba la propuesta de Andrés Velasco de cómo limitar el food para que la parte bien usada, que hasta los propios técnicos de la concertación dicen, bueno, a lo menos un 50% del food estaba bien usado, entonces matemos el 50% mal usado, ¿cierto? Se podían hacer las cosas razonablemente, eso es lo que yo quiero decir, o sea, esto no significa dejar todo tal cual como estaba. Si los cambios tienen que hacerse en las democracias consolidadas, se hacen los cambios de forma gradual, no se hacen los cambios con retroexcavadora. Entonces, el problema fue que aquí se desintegró el sistema. Arenas, ¿qué es lo que dijo? No voy a conversar con nadie. Y después terminó en la casa de Fontaine conversando, comiendo galletas, digamos. Ese es el problema. Pero lo aprobaron todo. Eso es lo que yo sigo, perdonen que insista en el punto, pero esto lo aprobó el gobierno, lo aprobó la nueva mayoría, lo aprobó la derecha, lo aprobaron los empresarios. Sí, pero eso no hace que la reforma sea buena. Eso es el resultado de un consenso. Pero la reforma técnicamente... Todos son responsables de la paralización. Arreglémosla. O sea, seamos conscientes y no ocupemos, sí, perfeccionamiento, pero no una reforma. Hoy día, qué ridículo ver una entrevista al subsecretario Nico. Pero un segundo. Una reforma mala. Eso es lo que Alberto, estos expertos técnicos hicieron una reforma mala y resulta que la otra la sacaron por mala. Por lo menos el otro era el ministro. Asumamos todos en las responsabilidades que correspondan, porque hay distintas responsabilidades, de que es una mala reforma. Hoy día en la mañana uno ve al subsecretario Mico diciendo no hay reforma a la reforma. En el otro medio económico, el gobierno diciendo vamos a hacer perfeccionamiento. La presidenta estableciendo que van a ser legales. Entonces hay una confusión desde el propio gobierno, que es el que tiene la primera responsabilidad de decir qué se va a hacer con esta reforma, que es la primera reforma que se aprobó, de la cual están todos muy orgullosos, y que hoy día es una mala reforma. Alberto se va a citar a sí mismo. No, voy a citar la tercera. La tercera. 21 de junio del 2013, gobierno de Sebastián Piñera, todavía, 21 de junio del 2013. Titular de la tercera, bolsas se desploman, cobre se acerca a $3 y dólar sube a mayor nivel en 13 meses. En Chile el IPSA retrocedió 3 puntos y acumula caída de 11% en 2013. Eso es en junio del 2013. ¿Ya? Esto partió mucho antes. Hablando? Sin contar que este diario venía además con un texto en latín, que decía, decía una cosa insólita, decía Donec dignissim eusimo tempus, nunc dignissim sen, que significa básicamente, y si significa, eso es lo peor de todo. Lo peor de todo es que significa, si uno lo traduce, significa que había que venían tiempos difíciles y que había que invertir ahora. Decía textual en latín la tercera, una cosa muy llamativa, insólita. Pero eso contradice cualquier lógica económica. Vienen tiempos difíciles, es que no inviertan ahora, todo lo contrario. Si no sabía tiempos difíciles, entonces simplemente cuando habla con la tercera, habla con el director de la tercera, que escribió en latín, en el lenguaje de nadie. Lo que sí sé es que el país el 2011 y el 2012 creció en un 5%. Ah, no sabes que el 2013 hubo problema. Sabes que el 2011 y el 2012 creció y el 2013 no sabes que no creció.
Bueno, pero eso ya eran las expectativas de la llegada de la presidenta. Pero por favor, La gente estaba escondida en su casa. En porque junio, venía la presidenta Bachelet, Cosas estaba mundiales se escondida. desploman por la Se llegada desploman por la llegada de de Bachelet. El cobre Bachelet. baja por la llegada de Esto es Bachelet. insólito. ¿En el año 2011? 2013. La gente corría despavorida por las calles porque venía Michelle Bachelet. ¿De dónde sacaste esa película? La deuda de Grecia es culpa de Michelle Bachelet. Que tuvo que hacer una gran fiesta y la fiesta duró muy poco. Pero A ver, mira. O sea, la La presidenta, además, creo yo, apostando a su carisma y a su cariño personal, no fue capaz de contener ninguna expectativa de lo que el 2011, desde los movimientos sociales, se levantó. Démosle posibilidades A mediados del 2013 ya se sabía que llegaba la nueva mayoría al gobierno. Están todos Nadie podía aterrorizados. decir que Por eso eso iba bajó a el ser precio del Estaban cobre, guardando por eso los cayeron las ahorros bolsas en a la nivel casa. Y mundial. por esa razón se dijo que los problemas Muy venían de brillante. afuera, Estaban ¿cierto? guardando Pero una vez que los las problemas abarrotes afuera en se su casa. despejaron... Si no están despejados. Pero por favor, ¿cuánto Llamemos va a a Grecia crecer? inmediatamente. Pero ¿cuánto va a crecer el mundo? ¿Cuánto va a crecer Perú? ¿Cuánto va a crecer Colombia? Todos van a La crecer ley mucho de la más que minería Chile. peruana, que es muy nueva, es muchísimo mejor que la ley de la minería. Perú se ¿Cuánto van a crecer mineralizó. los países del OCDE? Todos los países van a crecer, Bueno, salvo Brasil y nosotros Argentina. nos metimos a la OCDE para ser últimos siempre, así que no hay mucho... No, La economía es industrial. La lógica económica indica que ante las expectativas de que va a pasar algo, los inversionistas, y esto no es un grupo que se junta en un club a decidir la inversión o no. Bueno, Los inversionistas... deben haberse preocupado más, haber emitido más boletas, y a lo mejor la candidata de ellos hubiese triunfado. Po. Pero tenemos el problema con las boletas que hoy día mismo formalizaron. Ay, a lo mejor no hablemos de eso. Que se QM para pre-campaña. Hay boletas tendidas, entonces ¿por qué no se metió? SQM, es muy lindo. Eso es más bonito. Sí, ¿Qué? A ver, muchos grupos económicos de derecha Ya le brillaron los ojos que a son Guatemala, le brillaron los asociados ojos. a la derecha, es muy increíble esto, financiaron hoy día un programa que ha generado estas consecuencias. Yo creo que hay que ver que este mote que siempre se le ha colgado a la derecha de que representa los intereses corporativos Recibieron mucho es gasto bastante reservado, discutible. ingreso La reservado. izquierda ha tenido un apoyo histórico de los grandes grupos también. Pero mucho Y además más la hoy día derecha. tenemos antecedentes Sí, es de verdad. que esos grupos también apoyaron la pre-campaña. Y en Recordemos particular, simplemente lo que le pasó un ayer, el programa apoyo enorme que del terminó empresariado. afectando los intereses de los propios inversionistas. Entonces, creo que si Que el hay un inversionista tiene empresario mal ojo, que se tiene siente de mal derecha, de verdad, que apoya a la derecha y no voy a la izquierda. Pidiendo financiamiento Sentido privado, común. financiamiento O sea, privado. Se acabó. conclusión, No, la empresarios persona, chilenos tienen la mal persona, ojo, no mal la ojo. empresa, la persona. La persona. A los centros de estudio yo creo que se le permiten las donaciones culturales Valdés. Bueno, uno vende libros, el otro pasa el platillo, Dios aquí mío, todos traen Dios mío. algo, digamos. No, si esto olvídate, una cosa el lucro, esta cosa es una maravillosa, olvídate. Oye, le La ha hecho donación propaganda todo el Se programa. están vendiendo como locos los libros de Mayor en este programa. No se muestra el rating, pero los libros de Mayor se están vendiendo. Eso es un hecho de la causa. Nos quedan pocos minutos, pero antes no quiero que nos quedemos fuera de el que ha sido el tema del día, la formalización, ahora sí, de Jovino Noboa, también Alberto Cardemil, en el marco de la investigación de Penta SQM. Arresto domiciliario total para Noboa, esa es la medida. Nuevamente tuvimos también declaraciones, hubo algunos UDI que llegaron, llegó el expresidente Ernesto Silva, expresidente del partido, Gustavo Asbun también, algunos diputados, y nuevamente Hernán Larraín ha insistido con el tema, Hernán Larraín padre, el presidente de la UDI, ha insistido con el tema de que aquí hay una desigualdad ante la ley en lo que se está haciendo con Jovino Noboa en particular. ¿Cómo ven la situación en términos de lo que va a pasar en este caso y específicamente la situación de la UDI ahora que Jovino Noboa es formalizado? Bueno, yo creo que la UDI pasa de ser el partido más fuerte del sistema político a ser probablemente el partido paria, un partido débil, un partido que no es interesante para efectos de la relación política, un partido que además vivía fuertemente su vinculación con un mundo empresarial con el cual la vinculación política va a ser cada vez más frágil, más débil. Me parece que evidentemente eso está aconteciendo. Me parece patética la reacción de la UDI, además de andar pidiendo que se aumenten los tiempos de exclusión de los fiscales con posibilidades de cargos públicos, tratando de decir poco menos que no pertenecen a la ciudadanía, a los fiscales ni al sistema judicial, en circunstancias que en Chile hemos tenido, y ellos mismos lo promovieron, generales de ejército o almirantes que salían de su cargo, entraban en retiro. Recordemos que en retiro no es alguien que deja de ser militar, ¿ya? Sino que simplemente está en retiro, y resulta que eran candidatos a senadores, y eran senadores, eran diputados, sin ningún problema, o podían llegar a ser ministros. Entonces, ministros incluso también de la concertación. Por tanto, tenemos un problema grave desde el punto de vista de que resulta que no diferenciamos lo cívico de lo militar, y ahora queremos excluir a los jueces y a los fiscales de la posibilidad de cargos públicos, solo porque son los únicos que tienen legitimidad hoy día. No hay ninguna desigualdad ante la ley, lo que había antes para los chilenos era desigualdad ante la ley. Hoy día, cuando hay igualdad, reclaman los que vivían de la desigualdad.
A ver, yo creo que en el caso de Jovino Novoa no hay una persecución política. A mí me parece totalmente destemplada esa declaración, que además se ha insistido. Yo creo que aquí simplemente lo que hay es un desfase temporal, porque en el fondo el caso Penta partió antes que los otros casos. Y después vamos a tener que ver cómo vienen las otras manos. Probablemente cuando venga lo de Peñilillo, cuando venga lo de Martelli, cuando empiecen a aparecer otros, entonces ahí se va a compensar. Y en eso, por eso yo estoy en desacuerdo con lo que dice Alberto, que la UDI va a ser un paria, porque aquí están todos metidos, digamos. ¿Para qué decir el caso de Pizarro, que entregó a sus hijos? El otro día vi la entrevista que hizo Meo y entregó a su padre, digamos, su padre, ¿cierto? Su padrastro. Acá todos han entregado a todo el mundo con tal de zafar, pero este es un tsunami que ha afectado, digamos, a todos y no creo que sea propio de la UDI. A lo mejor está un poquito más metida o menos metida, pero esto va a afectar a todos. Entonces, esto de Jovino Novoa, persecución política, no es, sino que simplemente hay un desfase de tiempo. Ya vendrán los otros. Bueno, eso a mí me parece que ya está teniendo ciertas barreras, ¿no? Porque ya Penta y SQM no lo pudieron parar, pero ahora vemos que hay una circular de impuestos internos que ya empieza a decir que las grandes empresas, hay que ver el monto de lo defraudado en proporción al total de la tributación para las elecciones legales. Y con eso uno piensa, bueno, ¿qué iba a pasar con Alsacia? ¿Qué iba a pasar con Ripley? ¿Qué iba a pasar con Celulosa Arauco? Con Copec parece que la cosa empieza a ponérsele barreras, digamos, para que nos quedemos con Penta y SQM y ahí se vaya cerrando el asunto, ¿no? ¿No les parece? A mí me parece, yo no he leído con detenimiento la circular, pero me parece a la luz de lo que tú mismo informaste y de lo que escuché en la mañana en una radio, me parece a mí que si es tal cual se presenta, es un grave error hacer un planteamiento en esta coyuntura. No es que no tenga facultad interpretativa o el Servicio de Impuesto Interno, sino que en este momento no parece lo más propicio una interpretación de eso, pero querría interiorizarme mucho más. Yo creo que lo de Jovino no va más que una persecución política, es una persecución judicial que tiene una tramitación a la cual yo me voy a anteponer, porque la verdad que le corresponde, o me voy a poner en el sentido contrario, porque le corresponde a la justicia y a los fiscales ver lo que se hace a ese respecto y administrar justicia. A mí me preocupa más dos cosas, y perdón que lo mencione y me salga de contexto. Viene un aumento importante en las cuentas de luz para los ciudadanos de Santiago. Ha sido anunciado en numerosas oportunidades por una serie de resoluciones que no fueron aplicadas en el gobierno de Piñera. Me preocupan demasiado porque este anuncio de la presidenta de tener una disminución importante en las zonas generadoras de energía lamentablemente va a tener una repercusión por esta cosa mal aplicada en el gobierno de Piñera en los ciudadanos de Santiago, y es un tema que uno pediría mayor claridad a las autoridades. Y lo segundo, definitivamente una manifestación respecto al proyecto de ley que permite hipotecar a los adultos mayores sus casas para poder incrementar sus ingresos mensuales. Me parece a mí tema súper ciudadano y de una gravedad enorme. Yo no sé si esto fue un volador de luz, estaban descontextualizados o alguien le vendió la papa para hacer un negocio, pero francamente tratar de hipotecar la única propiedad y sobre lo cual se construye la herencia familiar en Chile con el afán de hacer ganar a quienes administran las pensiones me parece a mí aberrante. Volviendo al tema, digamos, ¿No te importan los temas ciudadanos? No, creo que también es ciudadano. Lo que está ocurriendo hoy día al ver a un ex parlamentario siendo formalizado, creo que es potente. Yo creo que la UDI efectivamente está viviendo hoy día un golpe muy fuerte. Es cierto, todo el sistema está siendo muy golpeado. Más adelante vamos a ver a otros actores en tribunales. Yo creo que es muy importante que todos podamos dar nuestras opiniones, pero que respetemos lo que las instituciones están haciendo. Creo que el mismo criterio para impuestos internos. Creo que hay que analizar esa circular, creo que hay que analizar cuáles son los criterios y la doctrina. Lo hemos conversado antes. Lo importante es que haya una consistencia en la doctrina y no se haga aquí una interpretación particular. Yo creo que eso es lo que deberíamos observar. Pero tengo la impresión de que aquí todos pierden. Aquí el sistema político lo que está haciendo día a día es alejarse del sentido común ciudadano. Creo que la estrategia política hoy día se confunde con la estrategia judicial, lo hemos dicho antes. Creo que en eso la UDI está cometiendo un error y creo que va a tener efecto. Estamos viendo hoy día a los alcaldes que ya están preocupados de las elecciones, donde sienten que la UDI es una marca que puede, digamos, ser muy compleja para enfrentar esas campañas. Y eso le va a pasar y eso le va a pasar a todos, efectivamente. Entonces, creo que hay que ver con mucha atención la distinción que creo que tienen que empezar a manejar las mesas de los partidos, los casos particulares respecto del criterio institucional con que se van a manejar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de Ciudadanos.
nos comunicaremos con la persona que sea designada como ganadora del libro de Alberto Mayor, que ya está en las librerías, Alberto, supongo, ¿no? Por supuesto, perfecto. Está en la librería. Ya, para los que no ganen, para que puedan ir ahí a... Podemos a ponerse. un libro La riqueza de las naciones para que vaya... Por supuesto, encantado, encantado. Este es más actual. Este es más actual. No es de la misma estatura, hay que decirlo. Así influyente, ¿no? Así influyente, sí, exactamente. Y esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Buenas noches. Porque la escuché cuando dijo, sí, por supuesto. El viernes le robaron el celular a mi hija, imagínate. Se bajó de la mix, se subió un